¿Sabías que somos consolados para consolar? Te saluda tu amiga Araceli César. Y para mí es siempre muy grato el poderme referir a ustedes, agradecer su amable atención, su aprecio, su confianza y para pasar un buen rato con la palabra del Señor. Esa palabra que Él ha dejado escrita, que inspiró por siglos para que cada receptor humano, cada siervo que escuchó, que escribió, que reveló, que fue inspirado con sabiduría, con discernimiento, para saber que era Dios el Creador hablando. Bueno, pues ahora, después de muchísimo trabajo, tanto todos aquellos que se dieron a la tarea de escribir a mano, también otros se dieron a la tarea de transcribirla y actualmente muchos otros se han dado la tarea de echando mano de la tecnología. Ahora es impresionante la cantidad de versiones de la Biblia en lenguajes actualizados para mayor comprensión, para mayor acceso. Ahora no es que dejé la Biblia, ¿no? O perdí la Biblia, sino que ahora la podemos traer hasta en el celular, en los dispositivos móviles, estando en el trabajo, viajando, de vacaciones, en el diario vivir. Y entonces recibimos esa palabra oportuna. Nuestro tema de hoy, consolados para consolar. Y déjame decirte que si solo recibes ayuda de Dios, vas a poder hacerlo. Pero si no tienes la experiencia que en un momento más te voy a leer como la que describe el apóstol, va a ser muy difícil el poder ser usado por Dios en medio de un mundo sufriente, que puedas bendecir a otros con mensaje verdadero. La mejor ayuda que podemos dar a otros y la más efectiva es la que primero viene de Dios, ¿sí? A nosotros. Esa es la mejor ayuda. Yo no estoy en contra de dar una ofrenda, un diezmo, un plato de comida, una mano amiga. Yo no estoy en contra de eso, pero todo aquello que recibimos de Dios se manifiesta en una forma muy maravillosa para que podamos nosotros comprender realmente qué es lo que el Señor tiene para nuestra vida. Que no solamente es que seamos bendecidos, sino que podamos transmitir esa bendición. Y entonces es que podemos en un momento dado eh, ser esos siervos que el Señor está esperando, ¿no? Se recibe, luego se da. De otra manera, nuestra ayuda que podamos otorgar pues va de acuerdo a nuestra humanidad, que siempre va a estar limitada, ¿no? En ocasiones también es que se guía por las ganas o no. Es como los hijos visitando a los padres adultos, ¿verdad? A veces los visitan por obligación o de ganas, pero no guiados por el Señor a llevarlos en el momento oportuno cuando estos requieren un abrazo o una palabra de aliento. Y así pasa lo mismo con el aspecto de la consolación. Entonces encontramos que hay que tener claro que todos hemos sufrido, mi amor, y que vamos a seguir sufriendo. De una, de otra manera, va a haber sufrimiento. Esto no acaba hasta que se acaba, ¿sí? Hasta que venga la vida eterna, hasta que venga el mundo nuevo, hasta que venga estar en la presencia de Dios eternamente, hasta que muramos, vaya, o que Jesucristo regrese por su pueblo. Mientras vamos a seguir sufriendo, ¿por qué? Porque formamos parte de un mundo caído, limitado, pecaminoso. A veces hemos creído que un nuevo gobierno va a hacer desaparecer la delincuencia. No va a suceder así, porque mientras haya pecadores no arrepentidos en el planeta, pues va a seguir habiendo maldad. Entonces, a veces se quiere más ser feliz, ¿sí? Pero no se quiere obedecer. Y donde
El mundo nada más busca lo material, lo visible, el éxito, la fama, el reconocimiento humano, ¿verdad? Pero pasa por alto lo que es eterno, lo que permanece para siempre, lo que es espiritual, lo que es la obra del Espíritu. Porque lo ignoran, porque no lo conocen y porque lo resisten. Entonces es que yo te invito a estar preparado para responder a la necesidad con Dios de tu lado, con su espíritu que te inspire y fortalezca, con su palabra que te dé esas frases oportunas, poderosas, que tienen vida para poder compartir con otros que suceden. Y ahora en este tiempo lo podemos hacer de muchas maneras, ¿sí? Podemos echar mano de la tecnología, como te lo he sugerido, y enviar mensajes, ¿no? Déjame te cuento una experiencia muy bonita de las muchas que he tenido en estos días. El domingo pasado tuvimos una kermés ahí en 24/7, con la idea de darnos a conocer a los vecinos de la zona, porque a veces ellos pasan, ven un letrero y no les significa mucho. Y los invitamos a participar y ahí se preparó todo, muy hermoso. Hubo un equipo muy especial preparando todos los detalles. Era el pretexto para que vinieran y bueno, empezó a llegar la gente. Llegaron amigos de hermanos de la iglesia, pero también llegaron gente del alrededor. Y una experiencia que tuve muy hermosa es con una pareja de gente, matrimonio, ya un poco mayor, y vinieron por la invitación. Ellos habían escuchado algo de una hermana de él que le decía, acércate a la iglesia cristiana, ahí te van a dar palabra. Y cuando él supo que ahí había una iglesia cristiana, vino. No vino, sí por la kermés, pero vino porque quería saber de la iglesia. Y me impactaron dos cosas. Una, que me dijo, yo sí creo en Dios, pero sinceramente no lo conozco. Y es ahí cuando dices, hay mucha gente así. Y entonces yo empecé a definirle un poquito ahí en la brevedad del diálogo algo del carácter de Dios y la importancia de venir a la iglesia para que a través de la alabanza, la adoración, la exposición de la palabra, conozcamos quién es Dios, ¿verdad? Y luego él termina diciendo, sí, porque como dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ya le corrijo lo que hemos corregido tantas veces, pero es lo que cree la gente, lo único que tiene, y ni siquiera está en la Biblia. Le aclaro que no está en la Biblia, pero le cito ese precioso pasaje de Isaías 41:10 donde dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Sí? Siempre te sostendré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Y cuando terminé de citarlo, los dos dijeron, wow, qué hermoso. O sea, tocó el corazón de esas personas. Entonces, si yo tengo esa certeza de quién es Dios en mi vida, el que dice, que me sostiene, que nunca me deja, yo tengo que dar a conocer. Esas son palabras que consuelan el alma, ¿no? Y entonces me dan su número de teléfono, empiezo a enviarles esta semana por WhatsApp mensajes y ayer me respondió ella y me dijo, gracias por tomarse el tiempo de enviarme esto tan hermoso. Bueno, ahí estamos echando mano. Y quizá puedas decir, no, no, pero es que tú tienes tiempo, pero yo estoy tan ocupado. No, pues esa es parte de mi ocupación, edificar la vida y la fe de otros, tanto los que creen como los que están empezando a creer. Entonces debemos prepararnos para que podamos nosotros responder a la necesidad que se presenta alrededor nuestro y cada día recibir lo que necesito para poder dar en esa figura del maná del cielo, del pan fresco, de vida, de verdad, diario. Y de esta forma, pues vamos a estar preparados para cuando se presente una necesidad, vas a decir aquello que Dios te dijo. Quiero leerte lo que dice segunda Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Es un pasaje muy conocido, ¿no? Pero sabes que te quiero compartir ahora un rasgo que no había yo comprendido del todo. Y es una experiencia de adoración al ser consolado. Ahora, déjame te digo, el año pasado con mi pérdida,
y ganancia, no me di cuenta que eso que se pudiera ser sumido en dolor, en tristeza, en renegar, no, se convirtió en experiencia de adoración, ¿sí? Y fíjate la expresión del apóstol que empieza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios que siempre nos da consuelo. Esta es una expresión de adoración. Bendito, ¿sí? Exaltado, amado, soberano, poderoso. Y yo quiero elevar esa experiencia que puedas tener al ser consolado por Dios a una expresión espontánea de adoración al Padre, ¿sí? Y esto es impresionante porque te va a dar esa fortaleza interior para enfrentar lo que tengas que enfrentar y para superarlo y para salir no derrotado, sino victorioso. Sigue diciendo, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos. Fíjate, señala todos. Ahora, que no te dejes consolar es otra cosa, pero aquí dice que todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren. O sea, el hecho que seamos consolados, la idea de Dios es prepararte para ir con otros a consolarlos, con el consuelo verdadero, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Fíjate, no es tu sentir humano, tu aflicción limitada, tu dolor, tu desaliento, tu decepción. No, no, no. De lo divino, de lo perfecto, de lo santo, que Dios se manifiesta a tu vida en consolación, lo puedes dar a otros. Porque tú y yo vamos a ser simplemente un canal. Ese canal en el que Dios va a fluir y va a usar nuestra vida para que podamos ser instrumentos, ¿verdad? Y luego dice más adelante, así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da. Si sufrimos es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo es para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que tenemos nosotros. Y esto es precioso, ¿sí? Pablo estuvo tantas veces en la cárcel por causa de Cristo, que yo creo que perdió la cuenta. Pero él era tan consolado que en lugar de estar escribiendo quejabanzas o el relato de el dolor, del sufrimiento, de la desesperación, del encierro, ¿no? Yo creo que esta pandemia que nos tuvo encerrados mucho tiempo era así como una probadita de lo que significa estar sin poder salir de un lugar, ¿no? Culpable o inocente. El tema es, ¿qué hiciste en todo este tiempo de encierro? ¿A qué dedicaste tu tiempo? ¿A quejarte o a adorar? ¿A recibir palabras de aliento y ánimo y alentar a otros? ¿O contaminar a otros? Ay, a ver esto cuánto termina, que no es justo, que ya aquí encerrados y aburridos y ya no puedo hacer lo de antes, en fin. Si no recibes lo de Dios, pues difícilmente vas a poder darlo, ¿sí? Entonces aquí él está hablando de un sufrimiento que él escogió llevar por predicar el Evangelio. Y esa era la factura. Encerrarlo, apedrearlo, casi matarlo, muchas ocasiones. Y a él aprovechaba el tiempo cuando estaba allí, porque Dios lo consolaba. Ahora, una tribulación mayor, yo pienso, de las mayores es ir a la cárcel. Es de las tribulaciones mayores, ¿no? Sobre todo injustamente, ¿sí? Y aunque fuera por una causa justa, no es fácil. Entonces aquí podemos ver la importancia de que el Señor quiere que aprendamos a recibir ese consuelo para que luego podamos extenderlo hacia otros. Y en primer lugar, el llamado de Dios a sus hijos, si tú eres hijo de Dios, el llamado es para ti,
es aprender a disfrutar su consolación en toda tribulación, traduciéndolo como problema, pérdida, enfermedad, separación, etcétera, ¿sí? Así como el apóstol, para que luego de experimentar esa acción divina, esa intervención, ese mostrar él su poder, entonces podamos alabar al Señor y luego compartir con otros la maravillosa experiencia espiritual. Yo quiero recalcar esto. La consolación es un evento espiritual, no tiene nada que ver con emoción y sentimiento pasajero, cambiante, ¿sí? Sin embargo, esta consolación pone en control las emociones y los sentimientos humanos para que éstos no nos gobiernen, porque hay algo más poderoso que es el consuelo de Dios para traer a nuestro ser ese descanso, ese reposo que tanto necesitamos. Otra cosa importante es que nos podemos identificar con otros que sufren de cualquier forma y les podemos compartir una experiencia espiritual, no religiosa, ¿sí? No tradicional, no, sino algo que nace del corazón de Dios. Nada que ver con las emociones pasajeras es la consolación. Y fíjate que hemos sido tan insensibles al no saber qué decir a otros ante su dolor, ¿sí? Ya, y lo hemos hecho a usar frases sin sentido, los famosos clichés. Por ejemplo, ay, no sabes cuánto lo siento. Ay, no sabes cuánto lo lamento. O sea, y a veces ni lo sentimos, ni lo lamentamos porque no estamos en el espíritu para percibir con compasión lo que esa persona está viviendo. Y luego otras frasecitas que no ayudan ni dan esperanza, ¿sí? Pero sobre todo esas frases clichés que hasta en el mundo cristiano, no reflejan a Dios. Fíjate, algo que yo escuché mucho en medio de la prueba que vivimos es que inmediato a la situación de partida, luego, pero está gozando en el cielo. Y mira, con todo respeto, yo tengo esa esperanza plena, total en el amado Señor nuestro. ¿Sí? Hay un lugar especial para aquellos que hemos nacido de nuevo y le tenemos como Señor y Salvador. Pero en el momento de la separación, aunque esto da esperanza, hay un ser humano que está sufriendo la ausencia. Pero no tenemos ni siquiera promesa para eso, porque tenemos el cliché de que hay un cielo. No digo que no se use, pero tenemos que ser sensibles, ¿sí? Y por otro lado podemos encontrar que muchas de esas frases aprendidas de memoria en los funerales, por ejemplo, o en los hospitales, no reflejan al Dios verdadero, reflejan el sentir humano, el famoso. Pero todo va a estar bien. Ni Dios lo garantiza. ¿Cómo que todo va a estar bien? Se ha ido una persona valiosa, una persona amada, una persona especial y todo va a seguir como si nada. No, pero es que repetimos así, sin sentir, ¿verdad? Dejemos de estar siguiendo esos clichés, mis amados. Dejemos que... Por eso de ahí te decía la importancia de recibir el maná del cielo, porque esa palabra que has recibido temprano, la vas a poder compartir y esa palabra va a traer vida, consuelo y fortaleza a esa vida. Pero, ¿qué pasa si nosotros mismos, y escucha con atención esto, no hemos vivido este pasaje, que hemos seguido en el papel de víctima, a pesar de que ha pasado mucho tiempo de esa muerte, de esa separación, de esa situación difícil, que nos hemos sentido tan incomprendidos, porque nadie nos supera en dolor y sufrimiento, porque nadie nos entiende lo que estamos viviendo y cerramos el corazón, al grado de amargarnos, ¿no? Y sabes que lo peor, nos alejamos de Dios, porque no hemos tenido la grata experiencia de ser consolados por el Padre Eterno, el Dios de misericordia, de manera que exaltemos su nombre con alabanza y adoración. Y acto seguido, que Dios nos use para ir y compartir con otros
que aquí en la tierra, hoy, exactamente a esta misma hora, Dios puede hacerse presente para sacar todo ese dolor enterrado, toda esa indignación, todo ese sentir que fue injusto, que no era su hora, que quedó con sueños por cumplir, que no logró aquello. O sea, no, no, sino que recibamos ese consuelo de Dios y entendamos que de Él es la vida, el darla y el quitarla. ¿Sí? Él tiene propósitos en medio de todo esto. Si no pasamos por esta experiencia, y yo te quiero hacer un énfasis mayor en esto, si no pasas por la experiencia de recibir el consuelo de Dios, todo el suficiente y necesario que se requiere. No es el día de la pérdida, no es el mes siguiente, no es el año, no, no, no. Todo el que se requiera, ¿sí? Con su palabra, con su presencia, con su espíritu, con sus promesas, con un entendimiento de su soberanía, de su grandeza, de su poder. Y todavía pasan los años y sigues lamentando. Y a mí de veras te lo digo sin ánimo de crítica, pero qué tremendo es que en el Facebook le manden mensajes a personas que se supone que están en el cielo. Digo, se supone porque no todos van al cielo, a menos que tengan a Jesucristo como único Señor y Salvador. Es el camino, ¿sí? Y que quieren que bajen para que les den un abrazo y quieren que los extrañan por esto y por otro y por aquello. Yo no me burlo de eso, no, claro que no. Pero si la persona insiste en estarse comunicando, es una forma de invocación a muertos, mi amado, lo cual Dios lo tiene prohibido. Entonces vamos con Dios. Y a Él le podemos decir todo lo que extrañamos, todo lo que nos hace falta, todo lo que necesitamos, pero ya no está Él, pero el que murió y el que resucitó y está a la derecha de Dios, sí está. Y es Él el que nos va a dar ese consuelo, ese abrazo, ese aliento, esa fuerza para continuar. Entonces yo te hago esta invitación ahorita, a mitad del tema. Pasa por la experiencia espiritual del consuelo, ¿sí? Del Padre de consolación y Dios de misericordia. Ya, ahorita. Vamos a hacer un breve espacio. Entrégale aquella pérdida, ¿sí? Ya sea de la muerte de alguien muy amado, de alguien muy cercano, de alguien muy importante en tu vida, y podríamos decir muy vital, pero pues ya no está. ¿Por qué no se lo entregas ahora? Ahora, quien sea o quienes sean, si son varios, ¿sí? Y dejas de estar haciendo publicaciones, mandándoles saluditos que no van a ver, no van a leer. Te recuerdo Eclesiastés 9, el muerto nada sabe. No va a leer, no va a ver, no te conoce, no te cuida y no intercede a Dios por ti. Por eso está Jesús, ¿sí? Entrégale al Señor ese dolor de la pérdida. Esa separación pudo haber sido algo en tu plena niñez, ¿sí? Y que siempre está el comparativo. Si hubiera tenido a papá, si hubiera tenido a mamá, si hubiera estado la abuela, si hubiera estado el abuelo, etcétera, quien haya sido, y más creciendo, ¿no? Esa pareja sentimental, ese cónyuge, ese hijo, y pasan los años, los años, los años, y seguimos con el si lo hubiera y el hubiera, pues no existe, pero Dios sí existe, y está allí, y está aquí, y te dice ahora, quiero consolarte, quiero secar tus lágrimas, quiero hablar a tu corazón. Confía en mí, yo tengo mis propósitos por los cuales la vida se termina y porque otras continúa. Toma un tiempo, medita, reflexiona. Porque si no tienes esa experiencia espiritual de ser consolado una y otra vez y a la par fortalecido, con sabiduría, con confianza, con entendimiento, con esa seguridad, con ese descanso en el Dios eterno, no vas a poder ayudar a otros. Cuando lo vivimos, descubrimos otra forma de adorar a Dios, fuera de un culto, de un domingo, de una hora, de unos cantos, de una música. No, no, no. Estos son palabras mayores. Y entonces tu vida se convierte en una constante alabanza al eterno Dios.
Entrega esa situación difícil de ese diagnóstico médico, de ese divorcio, de esa separación familiar, de ese robo de la herencia. O sea, entrega. Está hablando en toda tribulación, ¿eh? Nosotros la asociamos mucho con la pérdida de algún ser amado, pero es en toda tribulación, ¿sí? Esa pérdida de trabajo, esa pérdida de tus bienes económicos, ese, ese robo, ese secuestro, esa situación de accidente, ¿no? De pérdida de carro, pérdida de casa, o sea, deja que Dios te consuele. Y olvídate de estar diciendo, Dios te va a dar algo mejor. No, o sea, tú no eres quien para decir eso. Y entonces al vivirlo vamos a descubrir otra forma de adorar a Dios y otra forma de dar testimonio, que aún en medio del dolor hemos sido consolados para consolar. Porque la gente va a seguir pasando por esto, ¿no? Y es allí, y es así, de la manera como Dios obra, ¿no? De una manera espontánea, de una manera inspiradora, por su Espíritu Santo. Y lo más precioso para mí es que en este tiempo yo he sido consolada tantas veces, tantas veces, que no tengo motivo para estar triste. Porque el gozo del Señor invade mi ser, mi corazón. Llorar, sí, mi amado, pero en su presencia. Por eso tú puedes decir, no, ni le dolió, no, espérame. Espérame, yo sé a dónde llorar y delante de quién llorar. Porque para esto no todos comprenden tus lágrimas. ¿Sí? Aparte, porque voy a estar en el club de la lágrima viva cuando puedo estar en el club de los que viven para servir al Rey Eterno. El apóstol Pablo, más adelante en este mismo pasaje, recibe otra lección, así como la de adoración al Padre, y luego consolar a otros en sus diversas eh, este, sufrimientos y tribulaciones. También aprende a no confiar en sí mismo. Y fíjate que este pasaje casi no se lee, nada más se lee el anterior y sobre todo en los cultos fúnebres, pero yo te quiero leer este pasaje. Fíjate lo hermosura de escritura que vamos a escuchar. En el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había dado sentencia de muerte. Sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar en nosotros mismos y confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Fíjate, Él nos rescató del gran peligro de la muerte y nos seguirá rescatando. Pusimos nuestra esperanza en Dios y Él nos rescatará de nuevo. Y tan fue así que lo escribió, una experiencia pasada, ¿sí? Esto es lo que dice versículos 9 y 10 del mismo capítulo 1 de 2 Corintios. Y mira, para mí fue muy bueno saber que el apóstol nos abre su corazón para decirnos que hubo un temor de muerte. Para él fue muchas veces enjuiciado, acusado, apedreado, como te decía, pero ahora sintió más cerca ya su partida, ¿verdad? Y ya él estaba tan confiado que decía, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y luego decía, yo si pudiera escoger, yo ya estuviera con Cristo, pero estoy aquí por causa de ustedes, ¿no? Por eso no me he muerto. Y cuando entendió que Dios cumplió su propósito, pues se fue feliz a la eternidad, ¿sí? Pero a mí me impactó mucho saber que él percibió que estaba cercana a la muerte, pero aprendió la lección. Y así como nosotros, todos los que estamos con vida, que superamos el asunto del COVID, ¿verdad? Nos muestra que no era nuestro tiempo de morir. ¿Pero para qué? Para seguir dando lata, para seguir dándole el placer a nuestro ser, para seguir haciéndole difícil la vida a otros. ¿Para eso nos dejó? Claro que no. Nos muestra que tenemos que aprender a no depender de nosotros mismos, sino del soberano Dios. Esta es la lección que aprendió el apóstol. Te repito lo que dijo. ¿Sí? Dice, sin embargo, esto sucedió para que aprendiéramos a dejar de confiar
en nosotros mismos y confiáramos en Dios. Acto seguido menciona la obra que Dios hace poderosa para que le tengamos toda la confianza a Él. Y qué vivencias tan fuertes que hemos pasado nos hagan comprender la intervención de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y aprender a dejar de confiar en nosotros mismos para aprender a confiar en Él. Yo te voy a dar una palabra a ti, que estuviste cuidando a un enfermo y te fuiste a bañar y se murió en ese rato y traes la carga que porque te fuiste a bañar. No, no. O sea, o te fuiste a comer o te fuiste a dormir, a descansar, que era legítimo, ¿no? ¿Por qué creer que si tú hubieras estado ahí no se muere? Pues ni que fueras Dios. Quítate ya esa carga y recibe el consuelo de Dios. Deja de culparte. Deja de estarte sintiendo mal porque descuidaste, ¿sí? Entonces, no todo depende de ti. Y muy pocas cosas realmente dependen de ti, pero todo depende del Señor. Entonces, debes de aprender a dejar de confiar en ti mismo, como si tú estás, todo va a estar de maravilla, y si no estás, va a ser un caos. No, sino saber dónde Dios te quiere, cuándo Dios te quiere, qué quiere que hagas, qué quiere que digas, ¿sí? Y ser como un embajador de Él aquí en la tierra. Si Dios es capaz de resucitar a los muertos, ¿qué no hará con nosotros? Conocer su poder es maravilloso, aún en la más oscura de las noches. En ese tiempo, cuando quizá nunca pensamos que íbamos a vivir tal o cual situación difícil, complicada, es cuando aprendemos a desarrollar la confianza plena en el Señor, de lo que Él es capaz de hacer. Yo he aprendido en este tiempo de pruebas cómo Dios se manifiesta, cómo Dios me muestra su carácter, sus atributos, me da nuevas promesas, me fortalece, me hace descansar de una manera maravillosa, me provee, me sustenta, alienta mi vida, le da sentido, le da dirección. Y aún así hay sufrimiento, ¿no? Ahorita les he compartido un poquito, hay un sufrimiento que yo jamás le expreso a mi madre, pero a mí me duele verla, como día con día ella se hace más frágil, más débil, más vulnerable, al grado que si tú le agarras aquí como ayudarla a levantarse y le tomas, no con mucha fuerza, pero así como para levantar, ya se hace todo un derrame a ese grado, ¿no? Y sin embargo, día con día, Dios me consuela en esta tribulación y me hace comprender que Él es el que da el aliento de vida y Él lo quita. Y mientras da aliento de vida, junto con eso da la fortaleza. Sí, con muchos límites, pero hubo mucha fortaleza, hubo mucha fuerza, hubo mucha actividad y mucha vida en el pasado. Entonces, recibo consuelo para dar consuelo. Porque si es capaz de resucitar muertos, Él puede tener el poder de dar vida, dar fuerza y dar esperanza. Que las palabras al consolar a otros sean las que Dios dice en su palabra. No sigas, yo te invito a otro espacio, otra pausa. Renuncia a repetir lo que otros dicen. Es como la oración, ¿no? Renuncia a orar las frases que oran otros. Deja que el Señor te inspire, ¿no? Y quiero terminar con algunos puntos de lo que no es consolación, para que ya si tú practicas algo de esto, lo has dicho, en este momento junto conmigo nos arrepintamos y le digamos al Señor, perdona tanta insensatez, perdona tanta necedad. Yo no quiero de ninguna manera de seguir participando en estas frases, en estas ideas, en estos clichés, en estas expresiones sin sensibilidad, sin compasión, ¿no? A ver si te identificas. Ya, supéralo. Esto no es consolación. A nadie absolutamente le va, y sea tribulación que sea, ¿eh? Ya no llores, ya no llores. Por eso te digo, yo elegí llorar delante de aquel que de acuerdo al Salmo 56 dice que anota mis lágrimas. Fíjate, lleva un registro de mis lágrimas
las guarda en un contenedor porque son valiosas para él. ¿Sí? Entonces, yo andar llorando, no, claro que no. Pero mucha gente necia, insensible, ay, ya no llores. ¿Sabes por qué dice eso? Se defiende porque no sabe consolar. Resígnate. Dios así lo quiso. Y a veces yo pregunto, aunque Dios es el que da la vida y la quita, muchas veces hay muchísimos que han sido necios al no cuidar el único cuerpo que tienen. Y se lo acaban a edad temprana con drogas, con vicios, con excesos inmorales, ¿sí? Con enojos y odios, y se van terminando el cuerpo, el único que tenían. Entonces Dios no quiso eso, pero la persona sí lo quiso. Entonces no te atrevas a decir Dios así lo quiso, cuando no tienes una certeza que era el tiempo, el propósito y la voluntad de Dios. Y resignación, una vez más te lo digo, no existe en la Biblia. Consolación sí, y mucha. Otra frase célebre, ¿eh? El tiempo todo lo cura. No es cierto, mi amado. El tiempo solamente es un factor de vida. ¿Sí? Y le echa tierra, pero no cura nada. Ahí sigue la herida, muchas veces abierta. A veces no tan expuesta, pero ahí sigue, supurando, ¿no? Al rato se te olvida. No, vas a ver. No es cierto. Aquí no es asunto de olvidar o de esperar a que pase el tiempo, ¿no? Haz cosas que te hagan feliz para que olvides las tristes. Por favor. Nada que ver una cosa con la otra. Yo sí te voy a decir algo, que este tiempo Dios nos ha dado oportunidad de hacer nuevas historias. Eso sí lo creo. Hay que hacer nuevas historias. Y eso lo genera un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo espíritu con nosotros habitando para que nos inspire a hacer nuevas historias, a dejar de estar siguiendo así eh, completamente las tradiciones heredadas que a veces las queremos hacer o cumplir o replicar y pues ya no saben igual. Entonces yo sí te recomiendo hacer nuevas historias y para dar nuevos testimonios a quien te rodea de quién es Dios en tu vida, ¿no? Pero nada de que hagas algo feliz de aquí de la tierra para que se te olvide el dolor. No, 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 para nada. ¿Hasta cuándo vas a andar así? Como si tuvieras que estarle dando reporte y cuenta a otros, ¿no? O sea, la gente, es que entiéndelo, detrás de todas esto es la última. Empieza algo nuevo y deja lo viejo. ¿Sí? Entonces, todas estas expresiones, ¿sabes a mí de qué me hablan? De insensibilidad. Me hablan de falta de compasión. ¿Cuánta dureza de corazón yo veo detrás de estas expresiones? ¿Cuánta falta de sabiduría y de compasión? No hay. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia como hijos de Dios, que seamos esos emisarios, que proclamemos su palabra, que establezcamos la palabra en el corazón de otros. Y si en el momento no reaccionan, ya la palabra fue sembrada y va a dar fruto. ¿Sí? Cuánta indiferencia al dolor ajeno. Y el Señor no está de acuerdo con estas actitudes, por lo que se requieren siervos que han sido consolados por el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Mi pregunta es, ¿estás listo? Fuiste consolado. Hicimos un espacio a mitad de la transmisión precisamente para invitarte a soltar aquello que te ha tenido como víctima, que ahora es el tiempo que delante del Señor vayamos y le digamos, aquí estoy, Señor. ¿Qué te parece que oremos? Y que le pidamos al Señor, en primer lugar, esa consolación que solamente viene de su corazón, que no reprime, al contrario, libera. ¿Sí? Ahí donde estás, inclina tu rostro, ora conmigo y dile de lo más profundo de tu ser, así, a corazón abierto. Dile, Señor, yo necesito ser consolado por ti en esa pérdida.
en esa pérdida humana, esa muerte prematura. Dios me muestra algunas que perdieron sus bebés estando en el vientre. Otras que los perdieron en el tiempo de crecimiento y desarrollo. Otras personas que les fueron arrebatados en la plenitud de la vida. Dile al Señor, te entrego ese dolor. Ya no puedo con él. Si lo provocaste de alguna forma, pídele perdón. Si no lo provocaste, simplemente deja la culpa y deja la condenación ahí en el trono de la gracia. Dile, Señor, perdóname porque me vi participando de muchas de estas frases clichés con un corazón duro, con falta de sabiduría y compasión, con indiferencia al dolor ajeno, porque no había recibido tu consolación como la que vivió el apóstol, que no solamente le trajo descanso, le trajo alivio, le trajo paz, sino que también le trajo un canto de alabanza, de adoración y un fervor por querer compartir con todo aquel que pudiera escuchar lo que tú tenías para dar. Perdóname, Señor, cuando me he aferrado a esa experiencia dolorosa de separación, ya sea por muerte, por abandono, por rechazo, por divorcio. Perdóname, Señor. Perdóname por estar sintiéndome como víctima y esperando que el tiempo lo cure o que la vida me dé recompensa cuando ni el tiempo ni la vida tienen poder. Y yo voy a ti, a aquel que hasta sabe levantar al muerto de la tumba cuando es tu propósito. Mi Dios, también te entrego ese sentir como que veo la muerte cercana y no ha pasado, porque estaba yo confiando en mí misma o en mis recursos, ¿verdad? Una operación, una medicina, un médico, un menjurje, pero no estaba yo confiando en ti. Aquí estoy delante de tu presencia, porque tú eres el único digno de confianza. Eres el único que está todo el tiempo, el que tiene esa compasión, esa comprensión, el que dice sí, el que dice no, pero el que nos ha hecho muchas promesas de vida aquí en la tierra y para la eternidad también. Hoy yo necesito ese consuelo hasta lo profundo de mi ser, de mi mente consciente, de mi mente subconsciente, de mi mente inconsciente, para que sea tu espíritu que tiene poder para venir y traerme, sí, al recuerdo cosas que no he llevado ahí al trono de la gracia. Mi Dios precioso, yo te ruego en el nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo, que me permitas experimentar esa consolación del Dios de toda consolación. Y ya dejar ahí, Señor, todo eso que hace mi carácter amargo, que me ha alejado de ti. Perdóname si te he culpado. Y perdóname, Señor. Por favor, aquellos que han estado escribiendo mensajes a los que han muerto, dile, perdóname, Señor, por ignorar que no debo invocar muertos, que no debo expresar públicamente aquello que puedo hacer en secreto contigo y decirte sí, lo mucho que extraño, lo mucho que hacen falta, pero que no voy a invocar a alguien que no tiene más parte aquí en la tierra, sino aquel que murió, pero que también resucitó, al amado Jesús, mi Salvador. Sé que te pertenezco, Dios, que tu espíritu ha dado testimonio a mi espíritu que soy tu hijo, que hay una garantía, hay un sello de propiedad divino en mi ser, pero me ha faltado tanto, no solamente ser consolado, sino aprender a consolar. Y a partir de ahora yo te ruego que las palabras que dé a otros
sean basadas en lo que tú has dado por escrito, pero también en la experiencia hermosa de haber sido consolado por ti. Te doy gracias porque esta mañana tú has visto ese abatimiento, ese desaliento, ese desánimo para continuar. Y en el nombre de Jesús hablo a todas las viudas, a todos los viudos. Ya entrega a esa persona y no estés suponiendo que si estuviera las cosas serían diferentes. Las cosas van a ser diferentes cuando camines en fe y en obediencia y entiendas que el trato de Dios es personal, no grupal, no conyugal, y que Él ha prometido estar contigo. Nunca te dejará y nunca te abandonará. Al huérfano, otra maravillosa experiencia es que si no está papá, si no está mamá, está un padre que nos ha adoptado. Dice Efesios 1 que nos ha hecho adoptados en el amado, para que de esa manera pasemos de ser hijos ilegítimos a hijos legítimos. Y Él como Padre sabe de qué tenemos necesidad y Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias porque eres tú el Dios que consuela. Y no solamente eso, seca lágrimas, aligera la carga, quita peso, quita dolor profundo y también pone un canto de adoración y podemos decirte en esta hora, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en toda tribulación, para que podamos consolar a otros cuando también pasen por esas tribulaciones. El mismo consuelo que recibimos de ti, Señor. Y así podemos compartir con otros el consuelo que tú nos das. Que haya consuelo, que haya salvación, que haya libertad, que haya sanidad en cada corazón que ha escuchado este mensaje. Y que puedan notar la diferencia del abatimiento que debilita y la fortaleza que da nuevas fuerzas. Y te damos gracias por tu palabra hermosa y por haber consolado tantos y tantos corazones en esta hora. Por la presencia hermosa de Jesús y sus sufrimientos que hicieron posible que nos acercáramos a ti, Padre, y aprender de Él, ese siervo tan precioso, varón de dolores, experimentado en quebranto, que nos entiende perfecto lo que estamos pasando y te lo lleva a ti en oración para que tengamos ese favor divino. Gracias, Dios. Bendito seas por siempre y para siempre. Oramos en el poderoso nombre de Jesús, el amado Salvador. Amén y amén. Gracias. Gracias por tu aprecio, por tu atención, por tu confianza. Yo quiero que estés seguro de algo. Siempre que veas que voy a transmitir, a compartir algo, siempre va a ser lo de Dios. No es psicología, no es terapia, no es linda charla, no, es palabra. La palabra que cumple propósitos. Y yo espero que me des testimonio que habló Dios a tu vida en este día. Y en un ratito más, pues compartas con otros. Etiqueta ahí a tus conocidos, a tus amigos, que están pasando por prueba, que tú has visto que ese dolor parece interminable. Y antes pídeles perdón por no haberles dado palabras de consolación y de esperanza en el Señor. Yo espero que sigamos en contacto. De veras agradezco mucho, mucho tu atención. Y confío que el Señor amado siga siendo tu roca, tu fortaleza, tu refugio, tu castillo fuerte, tu torre fuerte y que habites bajo la sombra de sus alas. Abrazo en el amor de Jesucristo y nos vemos la próxima ocasión conforme a su voluntad.
Bendiciones.